Vamos a ver. Si ustedes recuerdan, creo que estábamos resolviendo unos problemas de momento lineal, ¿verdad? Creo que este ya lo habíamos hecho. Sí, esto lo hicimos. Creo que me quedé por acá. Entonces, vamos a analizar este ejercicio también del momento. Tenemos un bastidor de 0.150 kilogramos suspendido de un resorte. Estira a este 0.07 metros. Un trozo de masilla de 0.2 kilogramos en reposo se deja caer sobre el bastidor desde una altura de 30 centímetros. ¿Qué distancia máxima baja el bastidor con respecto a su posición inicial? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué distancia máxima baja el bastidor con respecto a su posición inicial? Lo que tenemos es una báscula, jóvenes. Es esto. A esto se le llama bastidor, ¿no? ¿De acuerdo? Es como al plato que tenemos aquí abajo. Entonces, hay un pedazo de masilla, el pedazo que ven aquí en rojo, se deja caer, se suelta. Pero fíjense bien, el resorte ya está estirado por la báscula. Bueno, no es una báscula, eso es como le llaman ahí bastidor, ¿verdad? Entonces, el resorte ya está estirado antes de que la masilla caiga al bastidor. 30 centímetros, a 30 centímetros de altura se encuentra lo que es el pedazo de masilla. Bueno, fíjense bien, leyendo una vez más el problema. El resorte estira 0.07 metros a ese bastidor. El trozo de masilla de 0.2 kilogramos en reposo se deja caer sobre el bastidor desde una altura de 30 centímetros. ¿Y qué distancia máxima baja el bastidor con respecto a la posición inicial? Bien, jóvenes. Entonces, aquí tenemos que emplear lo que es la conservación del momento y la conservación de la energía mecánica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la constante de resorte, K. Necesitamos el valor de K porque vamos a emplear la conservación de la energía. Y ahí existe lo que es energía potencial elástica. Bueno, entonces vamos a ver. Calculemos la constante K de resorte. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a ver. Fíjense bien, vamos a calcular la constante de resorte ignorando el pedazo de masilla, porque la constante de resorte es independiente de eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la constante de resorte yo la puedo calcular con cualquier masa que cuelgue del resorte, porque la constante de resorte, como su nombre lo dice, es una constante. ¿De acuerdo? Es una constante. Entonces, vamos a tomar en cuenta solo la masa del bastidor, no la de la masilla. Entonces, al inicio, antes de que el pedazo de masilla caiga, el bastidor está en reposo. Suma de fuerzas es cero. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bastidor? La constante de resorte, la fuerza de resorte hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿De acuerdo? Esto suma cero. Entonces, de acá, de esta ecuación, despejamos para acá. K es igual a mg entre x, donde x es la elongación del resorte. X es lo que se estira el resorte. Mg es el peso del bastidor. Bien. Sustituyendo los datos. Esta masa es la masa del bastidor. Esta es la G, el valor de G. Y X es lo que se estira el resorte. Es lo que está estirado el resorte producto de la masa del bastidor. Esto me da un valor de 21.0 newton entre metro de la constante de resorte. Bueno, ahora que ya tenemos la constante de resorte, vamos a utilizar la conservación del momento para un choque inelástico. ¿Por qué el choque es inelástico? Porque una vez que el pedazo de masilla cae sobre el bastidor, quedan pegados. El pedazo de masilla queda pegado al bastidor. Se van a mover juntos. Entonces es un choque inelástico. Esta es la masa del pedazo de masilla. Y esta es la masa del bastidor. ¿De acuerdo?
A la masa de masilla le llamamos a la masa del bastidor le llamamos M sub B. Entonces, uso la conservación del momento para un choque inelástico. Aquí ya está la ecuación del momento, ya está aquí simplificada, porque fíjense, este es el momento inicial. Inicialmente, lo único que tiene momento es el pedazo de masilla, porque el pedazo de masilla va cayendo, mientras que el bastidor está en reposo. Cuando el pedazo de masilla golpea el bastidor, entonces se mueven como un solo cuerpo. Por eso se suman las masas, la masa del pedazo de masilla más la masa del bastidor. Y la velocidad final, que es la misma para ambos. De aquí despejamos para la velocidad final. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad final. Pero no conocemos la velocidad inicial del pedazo de masilla. Tenemos que calcular esta velocidad inicial con algún método. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo la velocidad final. La velocidad final. ¿Pero de quién? La velocidad final después del choque. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad final después de que el pedazo de masilla choca con el bastidor. Pero no lo puedo calcular porque no conozco la velocidad inicial del pedazo de masilla. Entonces ahora lo siguiente sería encontrar la velocidad inicial, esta, del pedazo de masilla. Bien, entonces voy a usar lo que es la conservación de la energía para el pedazo de masilla. Olvídense del bastidor. Fíjense bien. Me voy a ir a la figura acá atrás. Aquí está el pedazo de masilla. Si yo coloco el sistema de coordenadas aquí en el plato, con respecto a este plato, el pedazo de masilla está a una altura de 30 centímetros. Tiene energía potencial y energía cinética cero porque se suelta el reposo. Cuando la masilla cae hacia este plato, su energía potencial se convierte en cinética. Y aquí a este nivel no tiene potencial porque aquí pusimos el origen. Entonces, en la conservación de la energía para el pedazo de masilla, nosotros tenemos que la energía cinética inicial es cero y que la energía potencial final va a ser cero. Entonces esto me queda así. Energía potencial inicial es mg por h. H es la altura. Y la energía cinética final es 1/2 de la masa por la velocidad. Aquí es final. Aquí es final. Un errorcito aquí, ¿no? Entonces, despejo para la velocidad final y me queda la raíz de 2g por h, donde h es 0.30 metros, la altura a la que se encontraba el pedazo de masilla. Bueno, con esto ya tenemos la velocidad final del pedazo de masilla, que es de 2.45 metros por segundo. ¿De acuerdo? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, fíjense, jóvenes, esta velocidad es la velocidad que tiene el pedazo de masilla cuando choca con el bastidor. Esta velocidad corresponde a esta velocidad. ¿De acuerdo? O sea, esta velocidad final aquí es la velocidad inicial acá en la conservación del momento. Entonces yo con esto ya puedo tener la velocidad final después del choque. Entonces esta velocidad la sustituyo aquí. Como ven, esta velocidad final la sustituye. Esta velocidad final es esta. 2.45 sustituido aquí. Y eso me da igual a 1.38 metros por segundo. Esta es la velocidad final después del choque. Esta es la velocidad con que se va a mover el bastidor con el pedazo de masilla junto. Bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna consulta. Ahora que ya tenemos la velocidad final después del choque, lo que vamos a hacer es calcular la distancia que se mueve el bastidor después del choque. ¿Cuánto se estira el resorte, verdad? ¿Qué distancia adicional se estira el resorte? Entonces, bien, necesitamos unas figuras acá. Fíjense bien. Aquí tenemos dos figuras que nos muestran el instante justo del choque y después del choque cuando el sistema alcanza el equilibrio. O sea, aquí el sistema está en reposo y aquí es cuando el sistema choca. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es la figura inicial, esta es la figura. Vamos a utilizar ahora lo que es la conservación de la energía para encontrar ¿qué? ¿Qué vamos a encontrar? La distancia que se estira el resorte, pero la distancia adicional, porque el resorte ya estaba estirado, producto del peso de la masilla, quiero decir del bastidor. Y cuando la masilla cae, choca con el bastidor, la masilla hace que esto se estire una distancia y adicional. Entonces esta y es la que voy a encontrar. Bueno, otra vez aplicando la conservación de la energía, esta ecuación, la energía se conserva. Pero ¿qué tipo de energía tenemos acá? En la figura ustedes pueden ver de que tenemos energía potencial gravitacional, tenemos energía potencial elástica y tenemos energía cinética. 3 formas de energía. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, ¿qué energía tenemos aquí? Recuerden que cuando la masilla choca con el bastidor, hay una velocidad inicial aquí, la velocidad inicial del choque. Esta velocidad que aquí dice final, aquí va a ser la velocidad inicial en la conservación de la energía, ¿verdad? Esta sería la velocidad inicial. O sea que tenemos energía cinética inicial, tenemos energía potencial elástica inicial y tenemos energía potencial gravitacional inicial. ¿Por qué energía potencial gravitacional? Porque el origen de coordenadas lo ponemos aquí abajo, miren. Y con respecto a este origen, el sistema está a una altura y, o sea que tiene energía potencial gravitacional y también elástica, porque el resorte está estirado. Finalmente, ¿qué tipo de energía vamos a tener? Vamos a tener energía potencial elástica porque el resorte está estirado. Gravitacional no, porque estamos al origen, ¿verdad? A una altura cero. Y cinética no, porque el sistema se para. O sea que ya sabemos de que la energía inicial es energía cinética, más energía potencial elástica, más energía potencial gravitacional. Y la energía final es solo energía potencial elástica. Bueno, entonces ya con eso en mente, planteamos el problema. Tenemos la conservación de la energía. Vamos a ver, el término inicial, energía cinética inicial más potencial inicial, es la energía cinética inicial es la energía de movimiento tanto de la masilla como del bastidor como que fueran una sola masa. Esta es la energía cinética inicial. Esta es la energía potencial elástica inicial. Y esta es la energía potencial gravitacional inicial. Estos 3 términos que ven aquí corresponden a la energía inicial, tanto cinética como potencial. Y la energía mecánica final, ¿quién sería? Fíjense bien. La energía final, que es esta, la energía cinética final es 0. Solo tenemos energía potencial final. Pero la energía potencial puede ser elástica o gravitacional. De esa energía potencial final, solo la elástica no es 0, la gravitacional es 0, porque llegamos al origen. Bueno, entonces planteemos aquí. La energía potencial elástica final es diferente a la inicial, porque aquí tenemos que sumar la distancia del resorte producto de el choque con la masilla. Entonces, en vez de X, ponemos 0.07 más Y. Esta es el estiramiento total del resorte en la posición final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Igualar el lado izquierdo de esta ecuación con el lado derecho de esta ecuación. El lado izquierdo es esto, 3 términos, y el lado derecho es solo esto, un término. ¿Y qué voy a hacer? ¿Despejar para qué? Para Y. Lo que yo ando buscando es Y. Ese es el propósito, buscar Y. Entonces tengo la conservación de energía. Al igualar lado izquierdo con lado derecho tengo esto. Aquí ya está simplificado. Ya está simplificado. O sea, hicimos este cálculo acá. Hicimos este cálculo y este cálculo. Para solo dejar a Y como la variable. Entonces aquí tengo, esto es energía, energía. Aquí queda esto. Aquí aparece Y que es la variable. Aquí aparece Y que es la variable. Entonces, simple. Tenemos que sumar esto. Aquí esto se multiplica por Y. Aquí elevamos al cuadrado esto. Después de hacer la operación queda esto. Agrupamos en un solo lado todo.
Y lo que tenemos es una ecuación cuadrática en términos de y. Hay que resolver una ecuación cuadrática para obtener el valor de y. Vamos a obtener dos valores, ¿de acuerdo? De los cuales uno va a ser el valor correcto. Entonces, al resolver la ecuación cuadrática para y, tenemos esto. Resolvemos, vamos a tener dos valores, ¿verdad? Uno positivo y uno negativo, pero nos quedamos con el positivo, porque lo que estamos calculando aquí es distancia. Entonces, el valor correcto es este, el valor positivo. Y es igual a 0.29 metros. Esta es la cantidad adicional que se estiró el resorte producto del impacto con la masilla. Entonces, jóvenes, con esto hemos finalizado el problema y hemos finalizado ya lo que es la solución de problemas del capítulo 8. No sé si tienen preguntas con respecto a este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Este problema es un problema de objetivos avanzados, ¿verdad? En los problemas de objetivos avanzados generalmente ustedes tienen que hacer uso tanto de conservación de la energía como también de conservación del momento. Acuérdense que existen dos tipos de choque, ¿verdad? Elásticos e inelásticos. Este choque era un choque inelástico porque los objetos quedan pegados. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a dar inicio al siguiente tema. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo, jóvenes, en la presentación? ¿Se puede ver? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. La prueba de mañana es sobre el capítulo 8, ¿verdad? Momento lineal. La siguiente prueba, la última, trata sobre lo que es cinemática rotacional. Todo lo que tenga que ver con rotación. Recuerden que hasta el momento nosotros en física solo hemos estudiado el movimiento de traslación. El de rotación todavía no. Entonces, ahora vamos a empezar nosotros a considerar lo que es la rotación de un objeto. Y cuando hablamos de rotación, cambia prácticamente todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿verdad? Cambia todos los conceptos que hemos aprendido. Tenemos que involucrar otras cantidades. Entonces vamos a ver. Vamos a comenzar con unos pequeños ejemplos. Vamos a estudiar rotación de cuerpos rígidos. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es un cuerpo que no se puede deformar, ¿de acuerdo? Así como un disco, una esfera de metal. Son objetos que no pueden deformarse, esos son objetos rígidos. Entonces aquí tenemos un montón de ejemplos. Me dice que ¿qué tienen en común los movimientos de un disco compacto, que es un objeto rígido, que rota, una rueda de la fortuna, una sirena circular y un ventilador de techo? Entonces, todos estos objetos que ustedes ven acá en la figura, por ejemplo, tienen algo en común, que todos ellos rotan. Aquí ustedes ven este sistema que gira, este sistema rota, la Tierra rota en torno a un eje, este disco rota, esta rueda rota y este timón también de un carro rota. Pero vamos a ver, hay algo en común de estos sistemas, ¿verdad? Que todos rotan en torno a un eje fijo. Hay un eje de rotación que permanece fijo mientras el sistema rota. Entonces, nosotros de aquí en adelante vamos a establecer como una condición necesaria para estudiar rotación, de que la rotación se define en torno a un eje de coordenadas. Fíjense lo interesante. Cuando nosotros estudiábamos la cinemática, nosotros poníamos un sistema de coordenadas que era un plano cartesiano. El sistema de coordenadas ahora va a ser un eje de rotación, ¿de acuerdo? Donde esté el eje de rotación, ahí va a estar nuestro origen del sistema de coordenadas. Bueno, entonces, fíjense bien, de estos sistemas que están aquí, ninguno se puede representar adecuadamente como un punto en movimiento, o sea, como una partícula. Cuando hablamos de rotación, jóvenes, una de las grandes diferencias con el movimiento de traslación es que en el movimiento de traslación nosotros podemos considerar a los objetos como partículas, o sea, como puntos, pero en el movimiento de rotación nosotros no podemos considerar a los objetos como puntos, o sea, como partículas. Tenemos que considerar lo que son objetos rígidos. O sea, aquí es donde está este concepto importante de cuerpo rígido. Ahora ya no vamos a trabajar con partículas, vamos a trabajar con cuerpos rígidos que no se pueden deformar. ¿De acuerdo?
O sea que nos tenemos que sacar de la mente ahí la idea de una partícula. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar a hacer la parte matemática de todo esto. El propósito en este capítulo es estudiar lo que es la cinemática, estudiar la cinemática rotacional, o sea, las cantidades que describen únicamente el movimiento de rotación, sin saber las causas. Recuerden que cuando uno estudia el movimiento es causado por algo. Las causas del movimiento de rotación todavía no nos interesan, solo nos interesa lo que es la cinemática, o sea, la descripción. Entonces la descripción del movimiento rotacional lo vamos a hacer con cantidades como ser el ángulo, la velocidad, la aceleración, el tiempo. Entonces vamos a considerar un objeto rígido que es una aguja, ¿verdad? Esta aguja, por ejemplo, es un objeto rígido que gira en torno a un eje fijo. Entonces, este ángulo θ que ustedes ven acá es un ángulo, es el ángulo θ desde el eje X positivo. Especifica la posición de la aguja, la posición en un tiempo dado, ¿verdad? O sea que ahora, jóvenes, vamos a ver, en lugar de especificar la posición con X o Y, vamos a especificar la posición con el ángulo θ. O sea, θ viene a ser como la X, especifica la posición. Bien, entonces, como ven acá, esta figura muestra un cuerpo rígido, en este caso una aguja, que indica que gira alrededor de un eje fijo. El eje fijo es el eje Z. Ese eje Z está saliendo de la pantalla. Bueno, el cual pasa por el punto O y es perpendicular al plano del diagrama, al que llamamos plano XY. Una forma de describir la rotación de este cuerpo sería elegir un punto específico, ¿verdad? P, del cuerpo y seguir la pista de sus coordenadas XY. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar un poco más en detalles acá. Como nosotros vamos a especificar la posición con un ángulo, necesitamos medir ángulos. ¿En qué unidades vamos a medir los ángulos? Los ángulos se miden generalmente en grados o radianes. Nosotros vamos a emplear ángulos en radianes. Esa va a ser nuestra unidad de medida, radián. Aunque el radián no es una unidad, jóvenes. Ya van a ver por qué razón. Bueno, solo se le llama radián, pero en realidad no es una unidad. Entonces vamos a ver, ¿qué es un radián? Un radián, jóvenes, si ustedes lo recuerdan de sus clases de geometría, es el ángulo subtendido por una longitud de arco igual al radio. Ese es un radián. Aquí tenemos un radián. El círculo tiene un radio. S es la longitud de arco. La longitud de arco es una distancia. Entonces, si esa longitud de arco es igual al radio, decimos de que el ángulo es un radián. Exactamente un radián. Entonces, nosotros vamos a emplear la medida del ángulo en radianes, en lugar de grados, porque es más conveniente para nuestros propósitos. Entonces, vamos a ver. Un ángulo θ en radianes es la razón entre la longitud de arco S y el radio R. Fíjense bien. Ustedes aprendieron anteriormente de que la longitud de arco S es igual a R por θ. S es igual a R por θ. Si despejo para θ, θ es igual a S entre R. Vamos a ver. Yo les decía de que el radián no es una unidad, siendo estrictos. Siempre le vamos a poner radianes, ¿verdad? Como que fuese una unidad, pero en realidad no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque es la razón de una distancia entre otra distancia. S es una distancia, es una longitud de arco, se mide en metros. R se mide en metros, es una distancia. Entonces, metros entre metros se cancela. ¿Y qué me queda? Solo un número. El radián es solo un número. Lo que sucede es que siempre se le acostumbra a poner el nombre de radián. Entonces, jóvenes, longitud de arco es R por θ. Y θ es igual a S entre R. Estos conceptos ustedes los tienen que tener muy claros, ¿verdad? Bueno, entonces, como ven ustedes en la figura, un radián es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. Esta es la definición, ¿verdad? En la figura B, un ángulo θ es subtendido por un arco de longitud S en un círculo de radio R. El valor de θ en radianes es igual a S entre R. Bueno, entonces muchachos, vamos a ver.
Tenemos que también especificar acá lo que es el sentido, así como lo hacíamos en traslación, ¿verdad? Por ejemplo, en la traslación de un objeto decíamos de que cuando se movía a la derecha era positivo, cuando se movía a la izquierda era negativo. Entonces, en rotación ya no podemos hablar de derecha e izquierda. Tenemos que hablar de sentido horario o antihorario. Entonces, aquí, como teta va a ser como la X, X era positivo a la derecha y X era negativo a la derecha. Pero teta ya no puede ser derecha e izquierda porque es rotación. Entonces, teta va a ser positivo cuando sea medido en forma antihoraria y teta va a ser negativo cuando se mueva en sentido horario. Esa va a ser nuestra convención de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a definir primero la cantidad más simple de todas, que es la posición y el desplazamiento angular. La posición la vamos a especificar con el ángulo teta. Entonces, cuando un objeto rígido está rotando en torno a un eje fijo, nosotros vamos a especificar su posición, la posición en un instante de tiempo de este objeto, con el ángulo teta. Pero el desplazamiento, ustedes recordarán el concepto de desplazamiento, el desplazamiento se define como la diferencia entre el desplazamiento final menos el inicial. En este caso, el desplazamiento final es teta sub 2 y el desplazamiento inicial es teta sub 1. Entonces, el desplazamiento angular es esa diferencia. Es prácticamente lo mismo que habíamos estudiado antes. Este es posición angular, este es desplazamiento angular. Entonces, así quedaría especificado. Bien. Ahora bien, con el desplazamiento podemos definir lo que es la velocidad promedio, pero no velocidad lineal, sino velocidad angular. La velocidad v es la velocidad lineal o traslacional. La velocidad w es la velocidad angular. Este símbolo w se utiliza para velocidad angular, que también se utiliza para frecuencia angular, ¿verdad? Entonces, esta omega va a ser nuestra velocidad angular promedio. ¿Por qué promedio? Porque es desplazamiento entre tiempo, tal y como lo hayamos hecho en el caso traslacional, la misma forma. Ahora bien, del caso promedio pasamos al caso instantáneo. Si yo quiero la velocidad instantánea, o sea, la velocidad que tiene este objeto rígido en un instante específico, necesito considerar el límite cuando el delta t tiende a 0. ¿De acuerdo? Así como nos enseñaron en cálculo, cuando el delta t tiende a 0, esta cantidad se vuelve un diferencial. Diferencial de teta con respecto al tiempo. La derivada de teta respecto al tiempo. Cambiamos los deltas por unos diferenciales. D de teta, D de t. Entonces la velocidad instantánea es igual a la derivada del ángulo con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esto es instantáneo. Ustedes dirán, ¿por qué lleva un subíndice de velocidad? Es porque nuestro eje de rotación es el eje Z. El objeto rota en el plano XY y el eje de rotación es el eje Z en torno al eje que rota. Entonces, por eso le ponemos velocidad en torno al eje Z. Bueno, entonces, vamos a ver, ya para finalizar, vamos a estudiar un poco lo que es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es muy importante en física porque nos sirve para establecer un sentido, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a utilizar la regla de la mano derecha, como su nombre lo dice, ¿verdad? De la mano derecha. No podemos usar la mano izquierda, por si alguien es zurdo, tiene que usar la mano derecha. Entonces, cuando un sistema está girando, nosotros vamos a enrollar los 4 dedos de nuestra mano derecha en torno a la dirección de rotación y el pulgar va a apuntar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los 4 dedos en qué sentido se enrolle. Entonces, como ven acá ustedes, esta rueda está girando en sentido antihorario visto desde arriba. Entonces los 4 dedos van en la dirección de la rotación y el pulgar va hacia arriba. Significa que la velocidad angular, como la velocidad es un vector, tiene que tener un sentido. La velocidad va a tener ahora una dirección dada por la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan de que en cinemática traslacional
la dirección del vector velocidad era positiva o negativa, positiva cuando era a la derecha y negativa cuando era a la izquierda. Pero ahora aquí, la dirección del vector de velocidad angular la va a dar el pulgar de la mano derecha. Si el pulgar va hacia arriba, significa que la velocidad angular va en la dirección de z positivo. Si el pulgar va hacia abajo, significa que el vector velocidad angular va en la dirección de z negativo. O sea que ahora ya no podemos hablar de derecha o izquierda, sino que vamos a hablar del pulgar. Si el pulgar va hacia arriba, significa que va en z positivo la velocidad angular, y si va hacia abajo, va en z negativo. O sea que hay que cambiar un poco, ¿verdad? Esos conceptos que teníamos de la traslación, ahora enfocarnos en lo que es la rotación. Entonces, aquí como ven ustedes, W apunta en la dirección z positiva y aquí W apunta en la dirección z negativa. Entonces todo esto se establece con la regla de la mano derecha. Entonces ya saben ustedes, ¿verdad? Cuando un sistema está girando, lo que tienen que hacer ustedes es enrollar los 4 dedos de la mano derecha en torno al sentido de giro y el pulgar va a apuntar ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? El pulgar solo puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. Y ese pulgar va a definir lo que es la dirección de W. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es la aceleración angular. Como nosotros ya definimos la velocidad angular, podemos definir la aceleración. Entonces, como ven ustedes acá, si cambia la velocidad angular de un cuerpo rígido, se produce una aceleración angular. Podría ser que el objeto rígido, así como esta rueda de bicicleta, esté girando con velocidad angular constante. Pero ¿qué pasa si la velocidad cambia? Hay una aceleración. Entonces, cuando una persona pedalea, por ejemplo, una bicicleta con más intensidad para hacer que las ruedas giren más rápidamente, o aplica los frenos para detener las ruedas, genera una aceleración angular sobre las ruedas. También se produce una aceleración angular cuando se modifica la rapidez de rotación de una pieza giratoria de una máquina. Entonces aquí ustedes ven, ¿verdad? Esto, aquí hay una aceleración. En T1 y en T2 la velocidad cambia. Por eso decimos que existe una aceleración. Ahora, matemáticamente, ¿cómo la vamos a definir? Primero comenzamos con el caso promedio. La aceleración promedio se define como el cambio en la velocidad angular entre el tiempo. O sea, el diferencial de W entre el diferencial de tiempo. Ahora bien, la aceleración angular instantánea la obtenemos considerando el límite cuando delta t tiende a 0. Cuando delta t tiende a 0, esto se convierte en una derivada de W con respecto al tiempo. Fíjense que para el símbolo, para la aceleración angular, ya no es A, ahora es alfa, una letra griega, alfa, es el símbolo de la aceleración angular. Le ponemos siempre el subíndice z porque el eje de rotación es z. Al igual que pasa con la velocidad angular, la aceleración angular también es un vector, o sea que va a estar definido, ya sea en el sentido del z positivo o z negativo. Vamos a ver una analogía con las variables. Teta, W y alfa son análogas a X, B y A. En traslación usamos X, en rotación usamos teta. En traslación usamos la velocidad B, velocidad lineal. En rotación usamos omega, velocidad angular. Y en traslación usamos la aceleración A. Y en rotación usamos alfa para la aceleración angular. Bueno, entonces la velocidad, jóvenes, esta velocidad son cambio de la posición en el tiempo. La aceleración alfa y A son cambio de la velocidad en el tiempo, como ustedes ven acá. Velocidad inicial. Aquí, por ejemplo, tenemos una velocidad positiva, aceleración positiva. Aquí, miren, tenemos una velocidad angular positiva, una aceleración negativa. ¿Esto es por qué? ¿Por qué será esto? Esto es porque el sentido de giro siempre es el mismo, pero la velocidad aquí, como ven ustedes, la velocidad iría en disminución. Positiva, pero va disminuyendo, por eso la aceleración es negativa. Bueno, pero esto lo vamos a ver más en detalle en la siguiente clase, joven. En la clase de hoy nos vamos a quedar por acá. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Tienen que estudiar para la prueba, ¿verdad? El día de hoy. Bueno.